Bueno, a ver, acá tenemos esta oración que comienza con la palabra de, que es un determinador, y ese lo encuentran en la tabla de frase nominal, en la lista de los determinadores. Cuando vemos un determinador, sabemos que ahí comienza una frase nominal, a menos que el determinador se encuentre solo y no esté acompañado por un sustantivo. Entonces, ¿cómo hacemos la división? En primer lugar, ponemos una barra, vamos hasta la palabra o el elemento que corta, que son las preposiciones, los conectores y los signos de puntuación. Entonces vamos viendo cada palabra. Esto no es, si no las conozco, tengo que recurrir a las tablas. Por eso siempre les recomendamos que trabajen con las tablas a mano. Bien, acá no tenemos ningún conector ni tampoco tenemos ninguna preposición y acá recién encontramos una preposición. Entonces hacemos una barrita. Podemos encerrar, si quieren, la preposición entre corchetes. Seguimos. Bien, vuelvo a abrir una barra porque algo voy a encontrar acá, ¿sí? Bien, acá me encuentro con que esta palabra es un verbo en infinitivo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque cuando yo yo les adelanto que es un verbo en infinitivo, pero ustedes cuando no sepan qué es, lo van a buscar y les va a decir verbo, el significado es aprender. Bien, entonces, un verbo en infinitivo cumple la función de frase nominal, que es un tema que ya lo van a ver pronto. Bueno, justo se presenta acá y ya se los voy adelantando. Entonces lo dejo solito, ¿sí? Y sigo. Voy hasta donde encuentro algún elemento que corte. Bueno, en este caso es el verbo también, porque los verbos nosotros se los hemos aislado porque todavía ustedes no han estudiado frases verbales. Así que por eso en esta oración dentro del cuadernillo tiene a la frase verbal is en una encerradita entre paréntesis. Bueno, lo dejo ahí, quietito, ¿sí? Hasta que yo aprenda frase verbal. Me encuentro de nuevo con una preposición. Así es el trabajo, es minucioso, ir analizando palabra por palabra prácticamente hasta que después ustedes ya se liberen de esta técnica, ¿sí? Son las primeras veces que están haciendo división. Bien, la voy a encerrar entre corchetes porque es una preposición. Me encuentro con el verbo to be, que es un verbo en infinitivo. Cumple función de frase nominal, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero está bueno por ahí que se encuentren con estos casos como para ver cómo los resuelven. Si no los pueden resolver, no hay problema. Más adelante ya van a tener más conocimiento para trabajar los verbos en infinitivo. Bien, y me encuentro con una preposición. La preposición es una de las palabras que corta, ¿sí? Y que me sirve para que queden divididas las frases nominales. Sigo, no importa qué tengo acá, yo sigo buscando palabras que corten. ¿Con qué me encuentro? Con otra preposición. Entonces vuelvo a encerrarla en entre corchetitos, ¿sí? Sigo. Después yo voy a ver qué significan las palabras. Ahora voy tratando de encontrar, preposiciones, conectores o algún signo de puntuación, ¿sí? También si encuentro un determinador, el determinador me implica que comienza una frase nominal. Entonces, sigo acá. A ver, patience, ya vieron los sustantivos en plural, así que esto debe ser según un sustantivo. Y acá me encuentro con una palabra con ing. La palabra, ya estudiaron, si han estudiado el material, obviamente, que las palabras con ing pueden ser postmodificadores, también pueden ser pre, pero en este caso, como está atrás de un sustantivo en plural, ¿sí? Voy a dividir acá. Y ese va a ser un postmodificador. ¿Cómo me doy cuenta de que este no es de que patience
no es un premodificador. ¿Por qué? Primero, porque si lo voy a buscar al diccionario va a decir paciente. Entonces, una palabra, un sustantivo, podría ser un premodificador, pero nunca estaría en plural. ¿Sí? Y acá lo tenemos en plural. Más que claro que es un sustantivo en plural. Bueno, ¿y con qué me encuentro acá? Con una preposición, from. Entonces, la aíslo con corchetes o círculos o lo que ustedes quieran, o un subrayado o un resaltado con un resaltador, como mejor les guste. Bien, sigo. Y acá abajo me encuentro con un determinador. Los determinadores siempre me indican que lo que sigue es una frase nominal. Si tiene premodificadores o posmodificadores ya lo veremos, pero encontrar un determinador es seguro que ese es el comienzo de una frase nominal. Coloco la barrita y acá ¿con qué me encuentro? Con un signo de puntuación. Entonces ahí puedo usar llaves. Esto es orientativo, cada uno usa lo que quiere. Bueno, entonces ahora comenzamos a trabajar una por una. Bien, acá dice, the most memorable way. Bien, ¿cuál es la palabra? Este es un adjetivo, porque tenemos que relacionar a veces las palabras, es una palabra aparte transparente, con el español. Memorable, ¿sí? Es un adjetivo. Esta es fácil porque es una palabra transparente. Entonces, bueno, este es un adjetivo que está siendo premodificador, ¿sí? Este es el núcleo, la última palabra de la derecha. ¿Por qué? No tengo un posmodificador. Ahí nomás termina la frase. Si busco way, me va a decir modo o forma. Es un sustantivo, ¿sí? Y esto es un adjetivo en superlativo, que eso ya lo han visto si han leído la teoría. Bien, seguimos. Este es el núcleo de la frase nominal. Este es un premodificador, ¿sí? Premodificador, y este es un determinador. Bien, sigamos. Learn. Voy a ir acá tengo una preposición. Voy a buscar esta palabra si no la conozco y va a decir aprender. ¿Sí? Bien, aprender. Es un verbo en infinitivo, no está conjugado. Después tengo medicine, que es una palabra transparente, que esto es núcleo de la frase nominal. Lo vamos a marcar, núcleo de la frase nominal, y está solito, o sea, es una frase nominal que no tiene premodificador, ni posmodificador, ni determinador, nada. Acá tenemos el verbo is, que quiere decir es, que hemos tratado de que las primeras oraciones contengan nada más que este verbo. Tengo otra preposición para, ¿sí? El verbo to be en infinitivo, ser. Después tengo una preposición en. Acá tengo un sustantivo solito. Entonces, este va a ser núcleo de la frase nominal. Esta es frase nominal. Y acá me encuentro con otra frase nominal que tengo que decidir cuál va a ser el núcleo, ¿sí? Bien, el núcleo, como les dije recién, es patience, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque está en plural. Si nosotros dijéramos, la última palabra de la derecha es el núcleo, bien, pues bueno, supongamos que es el núcleo porque ya más adelante van a aprender que hay palabras con ing que tienen la función sustantiva, pero ¿qué pasa? En inglés los adjetivos no tienen plural. Entonces, el solo hecho de que esté la S, ya nos damos cuenta de que esto no puede ser un adjetivo, sino que es un sustantivo con un postmodificador. En este caso, la última palabra de la derecha sería el postmodificador. Bien, seguimos y nos encontramos acá con una preposición. Yo les digo es una preposición, pero ustedes ¿cómo tienen que deducir que es una preposición? Porque tienen que trabajar con las tablas. Al trabajar con las tablas, después de un tiempito ya van a ir identificando cuál es una preposición, cuál es un conector, y etcétera. ¿Sí? Bueno, seguimos y acá me encuentro con un determinador.
pueden ir consultando las tablas, todas las tablas que tienen a mano, ¿sí? No es o sea, es imposible que en 2 clases ustedes se aprendan todas las palabras del inglés. Entonces ahora tienen que usar los recursos, el diccionario, las tablas de preposiciones, de conectores, la tabla de frase nominal en donde están todos los determinadores y eso les va a ayudar un montón, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos una última palabra que es núcleo de frase nominal. Me faltó marcar esta frase nominal, el núcleo de frase nominal. Y este es un post modificador. Entonces, ¿cómo va a hacer la traducción? Va a decir así. El modo más memorable, porque most memorable está en superlativo, memorable es memorable, most es el más. Si ustedes han estudiado la parte donde se explica los grados superlativos, comparativos de los adjetivos, ¿sí? The most memorable way, el modo más memorable, lo vamos a ir escribiendo acá. Bueno, acá tenemos el verbo en infinitivo, aprender. Entonces, vemos cómo queda, porque to es una preposición que tiene en inglés un montón de maneras de traducirse. Nosotros al castellano tenemos que ver cómo nos queda mejor, ¿sí? A veces va a ser de, a veces va a ser para. A ver acá cómo queda. El modo más memorable puede ser para aprender. Ahí solucionamos, o sea, decodificamos esta parte para aprender. Después tenemos la palabra transparente, medicina. Ay, me fui para otro lado. Oh, bueno, medicina, ahí vamos. Aprender medicina. Tenemos el verbo to be, es. Y acá tenemos el verbo ser o estar, es estar. Acá el to no se traduce porque está en infinitivo. Ya van a aprender más adelante los infinitivos. Pero bueno, mientras tanto vemos cómo lo van solucionando. Estar, después tenemos la preposición en. Voy siguiendo cada una de las estructuras que he ido aislando, ¿no? Es estar en contacto. Después tengo la preposición con, la busco en la tabla de preposiciones. Voy a achicar un chiquito esto. Con, y después tengo pacientes, ese es el núcleo de la frase nominal que sigue. ¿Y cómo se traducen los ing como postmodificadores? Igual que se traducen como premodificadores. ¿Qué sufren? ¿Por qué? Saco ing, si han leído la teoría se van a dar cuenta, y hay varios ejemplos en la teoría. Saco el ing, ¿sí? Y busco suffer. Y después me va a decir sufrir. Lo busco con función verbal en el diccionario. Bien. Busco esa palabra, suffer, va a decir sufrir, y lo traduzco como ¿qué sufren? Después tenemos la preposición from, que lo vamos a buscar en el diccionario y va a decir desde, de, busco el significado que quede más lindo para esta oración, que en este caso va a ser sufrir, en castellano como decimos, sufre de, no decimos sufre desde o sufre con, dice sufre de. Entonces sufren de, y acá resolvemos la última. Cualquier enfermedad. Busco disease, si no sé qué es, va a decir enfermedad. Y any está el significado en la tabla de determinadores. Y ahí terminamos. Bueno, este es un ejemplo y espero que les haya servido para realizar las otras divisiones que tienen que hacer ahí en la tarea.